Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Muchas gracias a todos por estar aquí, por haber venido en un día complicado, día difícil, día también doloroso. Nos planteamos acá con Paul y con la gente de CIDOB, valoramos la idea de suspender el evento, pero realmente erais muchos los inscriptos y también las y los ponentes y decidimos seguir adelante. Luego, bueno, mi nombre es Santi Castelo de Ideograma, que no me presenté. Acá me acompaña Paul Morías, director del CIDOB. Para nosotros súper es un orgullo en realidad poder compartir y poder alojar esta nueva maratón de Estados Unidos, nueva maratón de las campañas norteamericanas, que ya vamos desde el 2008 más o menos, hacemos este formato que es muy divertido y que nos gusta y nos parece muy dinámico y muy entretenido. Y hace ¿cuántos años decíamos ahora? Como hace 2016 empezamos a trabajar junto al CIDOB y a organizar estos eventos juntos y la verdad que son eventos y nos dieron un upgrade en calidad, así que estamos muy felices de tener esta maratón con 17 ponentes, si no estoy mal, Chris, 17. Eh, y lo último, para quienes vienen por primera vez a una maratón de este tipo, es un formato de microponencias de 5 minutos. Y cuando decimos 5 minutos, son 5 minutos. Hay aquí un cronómetro que se respeta a rajatabla y ¿cómo se llama esto? Y una campana, un timbre que como saben, como ven, suena y molesta. Entonces, somos muy exigentes. A los 5 minutos fuera y pasa al otro. Será por orden alfabético, así que también estéis atentos y cuando aparece el nombre de del próximo ponente, os paráis y venís por orden alfabético y eso hace también que vayamos de un tema a otro tema y no haya como un hilo conductor del evento, ¿sí? Lo que hace también que sea divertido, porque vamos a hablar de repente eh, de, eh, de los spin doctors que hay detrás de las campañas y después vamos a hablar del populismo mediático de Donald Trump, ¿no? Entonces va a ser bastante, creo, entretenido y espero que lo disfruten y pues nada, que tengamos una buena maratón. Voy a dar paso a Paul. Yo solo, en nombre de CIDOB, para los que no lo conozcáis, el Centro de Relaciones Internacionales en Barcelona, me acompañan varios de nuestros analistas que participarán en la maratón. Solo agradecer a Ideograma, como siempre, es un placer. Yo creo que hacemos un buen equipo, un buen tándem entre vuestro expertise en comunicación política y todo lo relacionado con las campañas y los procesos políticos en general y nuestro expertise en relaciones internacionales y en el análisis de los fenómenos que sin duda se verán impactados por estas elecciones. Creo que es una buena manera de abordar lo crucial de las elecciones americanas que vamos a vivir en muy pocos días. Yo me sumo también, por supuesto, a las muestras de sentimiento y de pena por una ciudad que me es muy cercana, que es Valencia y su huerta en particular. Es verdad que con Sandy nos planteamos si merecía la pena, digamos, mantener el acto, pero yo creo que por respeto también a todos los que habéis venido, merece la pena hacerlo, pero yo sí creo que sí que efectivamente hay que hacer un recuerdo a todas las personas, que son muchas, que han perdido la vida lamentablemente con la dana que nos ha afectado estas últimas horas. Así que, dicho esto, espero que lo disfrutéis, que tengamos un debate rápido, dinámico, pero profundo también. Y no podría ser mejor que empezar que diciendo que las expectativas es de empate total en los sondeos. Así que todo está abierto, todo es posible y esto lo hace todavía más interesante. Así que yo doy paso ya a Tony Aira, que por orden alfabético estricto es el primero de la lista y quien inaugurará las sesiones. Gracias. Sí, sí, I aniré passant amb això, no? Amb això. A cap endavant. Molt bé. Molt bé, doncs moltes gràcies, bona tarda y muchísimas gracias a todos. Muchas gracias por la invitación a Ideograma, al CIDOP y gracias a los alumnos del Máster en Comunicación Política de la Pompeu por aceptar hacer hoy una clase diferente. Yo os voy a hablar
de un tema que hace años que estudio, que es el mundo de los asesores de comunicación y estrategia, en este caso a través de los jefes de campaña y su tropa de Kamala Harris y de Donald Trump. Decía Seth Godin, uno de los referentes en el estudio del marketing, que todo en el personaje político explica una historia, su ropa, su pareja, sus asesores. Bueno, pues si en cierta manera por sus asesores también los conoceréis, hoy vamos a ver un poquito el retrato que nos puede quedar de Donald Trump y de Kamala Harris a partir de su equipo. En su equipo, soy el equipo de Donald Trump, para empezar con él, tenemos a Chris Lasivita y a Susie Wiles como codirectores de la campaña y detalles que nos pueden dar algunas pistas sobre el personaje. Chris Lasivita es conocido por coordinar campañas de desprestigio contra veteranos militares. Lo hizo en su día, en 2004, contra John Kerry, candidato demócrata, y lo ha hecho ahora contra Tim Walz, que como sabéis es el ticket de Kamala Harris. Susie Wiles tiene pedigrí republicano importante, estuvo ya en la campaña de Ronald Reagan de 1980 y más recientemente había trabajado para Ron DeSantis en la campaña a Florida. La describió en su día como la mejor del negocio, pero la echó poco después sospechando que Donald Trump la había puesto ahí para espiarlo en su momento. Luego tenemos a otros personajes importantes que también nos dicen cosas sobre Donald Trump. Tenemos a Stephen Chong, director de comunicación. Él estuvo antes con Schwarzenegger en California en 2003, estuvo en 2008 con John McCain, en dos teóricos moderados, pero bueno, él como director de comunicación de la Ultimate Fighting Championship en Las Vegas, otro registro, ha sido polémico últimamente porque prohibía el acceso de periodistas no afectos o críticos a los actos de la organización. Jason Miller fue portavoz de campaña en 2016, no lo fue en la Casa Blanca, como recordaréis alguno de vosotros, lo fue Sean Spicer, en teoría por en teoría, una filtración sobre relaciones extramatrimoniales con un miembro de campaña. Eso sí, trabajó con Rudy Giuliani y Ted Cruz en su momento, dos candidaturas frustradas a la presidencia. Eso sí, también tuvo un podcast con Steve Bannon, War Room, Impeachment, que tuvieron que cerrar después del asalto al Capitolio. No hace falta que os diga en cierta manera por qué. Brian Jack es el perfil más político, entre perfil político y spin, candidato al Congreso también, a la Cámara de Representantes, y en su caso es un link con el mundo judío. Él fue miembro del Comité de Asuntos Públicos estadounidense israelí. La generación Z, digamos la junior de todo el grupo, es Caroline Leavitt. Ella empezó como es secretaria de prensa, trabajó en la Casa Blanca, empezó como becaria y su ascenso ha sido bastante espectacular. Luego tenemos el equipo de Kamala. Del equipo de Kamala Harris tenemos a Julie Chávez y a Jen O'Malley al frente. Ella, Julie Chávez, como veis aquí, es descendiente, es nieta de César Chávez, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, el primer día en el despacho Oval puso un busto de su abuelo ahí. Es un icono de la reivindicación campesina, pero también activista latino. Ella ha destacado en eso. Jen O'Malley, por ejemplo, estuvo y ha sido jefa de gabinete adjunta de Joe Biden en la Casa Blanca. Estuvo en su día trabajando para John Edwards y muy interesante también cómo es especialista en trabajar, dirigió en su día la campaña en estados clave. Luego tenemos a David Plouffe, que fue el director de campaña de Barack Obama en 2008, gran tándem de David Axelrod. Brian Fallon en 2023 ya había trabajado con Biden y en teoría ahora era el jefe de comunicación de la candidata a la vicepresidencia. Y aquí vienen uno de mis favoritos, que es Adam Frankel. Él hizo el discurso de aceptación de Kamala Harris, pero en su día formó parte del equipo de John Favreau en la Casa Blanca de Speechwriters y además es discípulo de Ted Sorensen, el gran escritor de discursos de JFK. Acabamos con Stephanie Cutter, de quien el New York Times ha dicho que es una cara popular y polarizadora, un soldado que dice lo que el candidato no puede decir. Antes había trabajado con otros candidatos como Ted Kennedy o John Kerry, por tanto empezamos con pedigrí republicano y acabamos con pedigrí demócrata. Muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Esta microponencia es un poco intentar saber a quién votaría Pekín si pudiese votar en estas elecciones. Primero de todo, lo que podemos tener muy claro es que China no es, sabe lo que hay en juego y es continuismo. Es decir, tanto gane quien gane en la Casa Blanca, la relación será de competición. Ambos candidatos ven a China como una amenaza y esto no va a cambiar. Así que, digamos, todos son malos y todos son conocidos. Eso sí, hay matices entre ambos y eso nos ayudará un poco a saber qué es lo que quieren un poco más las élites chinas. Por una parte tenemos a Harris, que desconocemos mucho de su campaña, bueno, de su política hacia China, apenas la ha nombrado durante la campaña, así que lo que más o menos estamos hablando es sobre todo de un cierto continuismo con Biden. ¿Qué implica eso? Primero de todo, una estrategia muy incisiva en sectores estratégicos, es decir, control de exportaciones en temas tecnológicos, de la transición verde. Después tendremos sobre todo un elemento muy claro, que es la ideología, es decir, Kamala Harris va a continuar esta idea de democracias contra autoritarismo y un foco en los derechos humanos en China. También tendremos una gran importancia de las coaliciones y la colaboración con socios como la Unión Europea, Japón, Filipinas y en concreto también con Taiwán, con la defensa de la isla. Y obviamente también llevar una política industrial para fortalecer la industria doméstica estadounidense. En cambio, si nos vamos a Trump, hemos visto que ha utilizado mucho más la carta de China en su campaña y lo que estamos viendo es un desacople con todos costos, es decir, sin tener en cuenta cualquier tipo de coste. Y cuando hablo de costes para la ciudadanía estadounidense. Lo que estamos viendo es que en el ámbito económico, como habréis escuchado, el expresidente lo que quiere es poner un 60% de aranceles en todos los productos de origen chino, que si además sumamos los aranceles que quiere poner al resto de importaciones, tendrían un coste de casi $2.600 anuales para cada hogar estadounidense. Lo segundo que ha dicho Donald Trump es que va a introducir todo tipo de políticas que la sociedad civil ya ha hablado de discriminatorias. Primero, recuperar la China Initiative del Departamento de Defensa, que bajo, en teoría, la defensa o intentar evitar un robo de propiedad intelectual chino, lo que realmente hacía era inmiscuirse en todo tipo de investigación que llevaban profesores de origen chino o asiático en las universidades estadounidenses. La segunda sería la expansión, por ejemplo, también de ciertas políticas que limitan el acceso a la propiedad por parte de ciudadanos de origen chino e incluso algunos que sean naturalizados en caso de Estados Unidos, como ya estamos viendo, por ejemplo, que está pasando en Florida. Y finalmente, ¿no? Tenemos esta cuestión de qué pasa con las coaliciones en las que Estados Unidos pues, ha estado trazando y ha estado tejiendo estos últimos años, y especialmente en Taiwán. Trump ha dicho que, bueno, que la isla deberá pagar por su defensa, que quién se creen que son por robar todos la industria semiconductora de Estados Unidos, aunque eso sea falso. Y más recientemente, además de aceptar que en teoría está un poco como una cabra, ha dicho que si tuviese que defender a la isla, lo único que haría sería aumentar los aranceles a China un 150 o un 200%. Así que ahora que tenemos un poco esta perspectiva, ¿qué es lo que opina China? Ahí vamos a ver dos posiciones diferentes. Tenemos por una parte la población china, que por lo que vemos en redes es bastante pro-Trump. Justamente lo que vemos en comparación es que hay una cantidad de mensajes misóginos y racistas hacia Harris, pero en cambio hay una cierta admiración por el personaje de Trump, por tres cuestiones base. La primera, que hay una cierta visión de confluencia en lo que serían las políticas anti-LGTBI, cuestiones como el aborto, estos valores tradicionales que en teoría él aboga. La segunda es que dicen, bueno, Trump va a ser malo para Estados Unidos, por lo tanto es bueno para China. Visión muy simplista. Y la tercera, que es un poco más interesante, es que si Trump gana, hay mucha gente que cree que el conflicto entre China y Estados Unidos puede ser menor. ¿Por qué? Porque tú puedes negociar con él, por ejemplo, una crisis en el estrecho de Taiwán. Ahora bien, hay que separar un poco lo que ve el pueblo de lo que quieren las élites. Y las élites tienen un gran reto económico en ciernes, tienen una situación internacional bastante complicada, por lo tanto, lo que pueden ver en Kamala Harris es justamente una continuidad, una estabilización y una cierta calma, al menos en el corto plazo. Por lo tanto, en estas elecciones, China vota al azul. Gracias. Bien, yo os voy a hablar
la retórica antimedios en la campaña de las presidenciales norteamericanas, que es algo muy relevante que además también, digamos, que irradia a otros países, incluido España, ¿no? Muy brevemente, ¿cómo podemos definir lo que es la retórica antimedios? A partir de 4 puntos muy básicos. Primero, la idea de que los medios mainstream serían parte o serían cooptados por una especie de élite intelectual woke que trataría de adoctrinar al pueblo, ¿no? Es lo que llamamos el antielitismo populista. En segundo lugar, la idea de que los medios mainstream favorecerían a los llamados outgroups, inmigrantes, minorías raciales, etcétera, en detrimento de ese pueblo que se concibe como un ente homogéneo, ¿no? En tercer lugar, la idea de que los medios mainstream invisibilizarían o tergiversarían ciertos liderazgos políticos populistas, ¿no? Que se presentan como víctimas de esos medios de comunicación mainstream al final, ¿no? Y finalmente, la idea de que los medios mainstream serían como instituciones del pasado, ¿no? Que no han sabido adaptarse a la lógica de funcionamiento y a las formas de consumo y producción de información del siglo XXI y propia de las redes sociales, en las que se mezcla información y opinión, en las que se valora más la autenticidad, la vivencia, la participación de la audiencia por encima, por ejemplo, del rigor o de la objetividad, y en las que predomina esa idea de que cada uno tiene su propia verdad. Entonces, ¿cuáles serían los portavoces de esta retórica antimedios en los Estados Unidos? Básicamente 3 tipologías de agentes. Por un lado, líderes políticos republicanos. En segundo lugar, youtubers e influencers de derechas. Y finalmente, los llamados medios alternativos o pseudomedios, que son esos medios de nicho, digitales, muy ideologizados, que están en contra de esos grandes medios de comunicación, ¿no? En Estados Unidos, por lo tanto, a diferencia de lo que sucede en otros países, esa retórica antimedios está muy ancorada a la derecha populista, ¿no? Y eso lo vemos si preguntamos por la confianza en los medios en función de la inscripción política de los estadounidenses muy claramente. Los demócratas confían en general mucho más en los medios de comunicación mainstream que los republicanos, tanto en general como también si distinguimos entre las distintas cabeceras mediáticas. También si preguntamos a los estadounidenses cuáles son los influencers que hablen de temas de actualidad política que más siguen, pues nos mencionan muchos que tienen también ese discurso antimedios y que son de corte conservador. Por ejemplo, Tucker Carlson, que sabéis que salió de la Fox, ¿no? O Joe Rogan, que en su podcast ya entrevistó a Trump ese fin de semana pasado, o Ben Shapiro, entre otros. Entonces, ¿qué ha pasado en la presente campaña de las presidenciales? Claramente Trump ha promovido este discurso, esa retórica antimedios, ya lo hizo en las campañas anteriores, por lo que no es nada nuevo, pero sí que podemos destacar como 2 momentos en esa campaña, ¿no? Primero, el debate en la ABC, en la que Trump aprovechó para criticar el papel de los moderadores, consideró que favorecieron a Harris, ¿no? Y aprovechó para criticar a toda la cadena y a todos los medios mainstream, o también la polémica con el 60 Minutos, en que entrevistaron a Harris, sabéis que editaron una de las respuestas que dio ella en la entrevista, en la que hablaba de Gaza, y Trump también aprovechó para criticar no solo al programa, sino a la cadena y a todo el sistema de medios, para considerar que tiene un sesgo a favor de los demócratas y de Harris. Pero no solo Trump tiene esa retórica antimedios, eso ha sido adoptado mayoritariamente por los portavoces del Partido Republicano, desde J.D. Vance a Mike Johnson, que es el speaker de la Cámara de Representantes, ¿no? Y también circula entre influencers y líderes de opinión de derechas, desde pues Rogan, que he hablado antes, o evidentemente Elon Musk, ¿no? Que está continuamente posteando en X mensajes en contra de los medios mainstream. ¿Cuál ha sido la reacción de la campaña demócrata de Harris? Pues básicamente defender a los medios mainstream, ¿no? En términos generales, lo que también nos plantea si eso puede ser contraproducente al final para los propios medios, porque si la crítica es que están sesgados y quien te defiende es precisamente aquellos hacia los que está sesgado, pues mal, ¿no? En cierto sentido. Pero sí me gustaría destacar 2 momentos en los que se han ciertamente desvinculado de la actuación de los medios, ¿no? En el caso de 60 minutos que he hablado antes, pues la campaña demócrata de Harris dijeron que ellos no tenían nada que ver y que era cosa de la cadena, de la CBS, ¿no? O también cuando Harris hizo esa entrevista en la Fox, ¿no? Que fue una entrevista muy dura para ella, en la que realmente sufrió de algún modo, ¿no? Y que demostró que también en una cadena como es Fox, que también es una cadena mainstream, aunque sea conservadora, ¿no? Pues los demócratas también pueden sufrir, ¿no? Y fueron esos momentos en los que se demostró que los medios también pues, pueden ser críticos o pueden afectar a la campaña demócrata, ¿no? Y una última reflexión, ¿no? Si gana Trump, y hay muchas voces, incluido el editor de New York Times, que están advirtiendo que puede pasar pues, de la retórica a la acción, ¿no? Y que puede pues, desplegar una serie de actuaciones para controlar autoritariamente esa cobertura de los medios. En ese sentido, la reciente decisión del Washington Post o de otros medios de no pedir el voto para ninguno de los 2 candidatos también podría tener que ver con eso y la idea de que, bueno, si gana Trump, llevémonos bien con él porque podemos realmente sufrir a partir de ese momento. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a Ideograma por invitarme. Mi ponencia se centrará en qué se parecen y en qué se diferencian las agendas tecnológicas de Donald Trump y Kamala Harris. En primer lugar, como ya comentaba un anterior ponente, Inés, en el ámbito de China y especialmente en la competición tecnológica con China, tanto demócratas como republicanos se parecen. Es uno de los pocos temas donde en una sociedad muy polarizada hay puntos en común, porque ambos consideran que por motivos de seguridad nacional y también para mantener su supremacía económica necesitan ser los mejores en el campo tecnológico. Trump empezó algunas de las restricciones en tecnología que ya se viven en Estados Unidos, por ejemplo, con el caso de Huawei, y después Biden las aumentó, por ejemplo, con las restricciones a la exportación de semiconductores avanzados. Y podemos ver que han habido nuevas medidas, como por ejemplo unas futuras prohibiciones de los coches eléctricos chinos o un posible veto de TikTok en el futuro próximo. En el caso de Kamala Harris, yo creo que habrá una continuidad con la política de Biden, y en el caso de Trump también puede haber esta continuidad, pero sí que es verdad que, como se ha comentado antes, tiene una posición más transaccional que de alguna manera podría hacer peligrar la estrategia puesta en marcha por Biden de la Small Yard High Fence, que lo que busca es evitar que China adquiera tecnologías claves. Si nos vamos a otro ámbito de la tecnología, la regulación de las grandes empresas tecnológicas, de las Big Tech, también hemos visto un cambio en los recientes años, un cambio cuando en años anteriores había una posición en Estados Unidos de libre mercado y de poco control de las grandes tecnológicas. Ahora, tanto por parte de demócratas como de republicanos, hay un apoyo a que hayan ciertas regulaciones en algunos sectores. En el caso de Harris, seguramente habrá una continuación de la política de Biden, de regulaciones a las grandes empresas tecnológicas. Hemos visto cómo se han llevado a los tribunales a Google, a Amazon, a Meta, a Apple. Pero sí que es verdad que por el paso de Kamala Harris por la política de California y también por algunos vínculos que tiene con Silicon Valley, se ha hablado de que su postura puede ser un poco más flexible que la de Biden. En el caso de Trump es bastante impredecible, porque por un lado ha dicho que impondrá menos regulaciones tecnológicas en algunos campos, pero a la vez ha sido uno de los candidatos que más ha atacado a Silicon Valley y a las grandes tecnológicas. Y si nos fijamos en el caso de J.D. Vance, de su candidato a vicepresidente, por un lado también ha dicho que se tendría, por ejemplo, que romper la estructura de Google, pero por el otro lado ha dicho que deben haber menos regulaciones en el campo de la inteligencia artificial o de las criptomonedas. Finalmente, un campo que me gustaría tratar es el de las donaciones y los vínculos con Silicon Valley de ambos candidatos. Silicon Valley ha sido tradicionalmente un espacio demócrata, tanto en cuanto a votantes como a donantes, pero sí que es verdad que en los últimos años hemos visto como algunas figuras del mundo de Silicon Valley, figuras más famosas y conocidas y con presencia pública habitual en redes sociales, etcétera, han apoyado a los republicanos. El caso más conocido, por supuesto, es de Elon Musk, pero también hay gente del mundo del capital riesgo, como Mark Andreessen, que también le ha dado apoyo, y anteriormente Peter Thiel de Palantir había dado apoyo a J.D. Vance en anteriores candidaturas. Por el lado por otro lado, tenemos a los demócratas, que siguen teniendo un apoyo de la mayoría de Silicon Valley. Hay un Silicon Valley, entre comillas, corporativo, que grita menos, pero que es una mayoría que sigue apoyando a los demócratas. Aunque sí que es verdad que con el cambio de Biden a Harris como candidata, ha habido parte del Silicon Valley que veía con más escepticismo todas las últimas medidas regulatorias de Biden, que ahora ven con más confianza a una Harris que quizá puede ser más flexible. En términos generales, también hemos visto que ha aparecido una nueva narrativa impulsada por las grandes tecnológicas, que es que más regulación equivale a ser menos competitivo entre Estados Unidos. Después, también hemos visto en los últimos años que hay diferentes Political Action Committees desde el mundo de las grandes tecnológicas que tienen mucho poder, por ejemplo, desde el campo de las tecnologías cripto. Y finalmente, es importante destacar que aunque haya habido parte de Silicon Valley que ha apoyado directamente a demócratas o a republicanos, hay la idea de que ambos han de influenciar en ambos partidos, porque al final lo que les interesa es influenciar en regulaciones concretas, y estas, cuando tengan que pasar, tendrán que tener apoyo tanto republicano como demócrata. Aquí acabo mi conferencia, y la última paradoja que diría es que en campaña se ha hablado muy poco de la tecnología, aunque el impacto real que tendrá y las consecuencias prácticas serán mucho mayores. Muchas gracias.
Hola, hola. Bueno, qué bien. Esto es lo que tiene bueno las maratones, que pasamos de geopolítica y tecnología a Taylor Swift contra Elon Musk. Bien, primero un poco de publi, un poco de propaganda. Esto forma parte, o esta ponencia forma parte de un proyecto editorial que estamos liderando con Reinal en la cátedra, que va sobre influencers y comunicación política. Así que stay tuned, que el año que viene saldrá un libro de este tema y un poco los que le quiero contar, o los que vamos a hablar hoy, es de dos grandes ejemplos paradigmáticos de esto, de este mundo de la influencia de los influencers, para la redundancia en política. Taylor, vamos con Taylor. ¿Quién es Taylor? La cantante más rica del mundo, con la gira más multimillonaria y más taquillera de todos los tiempos. Se habla incluso de la Swiftonomics por la economía que genera su gira. Bueno, era el endorsement más esperado de todos, era obvio, ¿no? Ya había apoyado demócratas en 2018, en 2020, ya existía incluso antes de su endorsement Swifties por Kamala, ¿no? Una cuenta de Instagram. Por eso mismo sufrió ataques antes de la Super Bowl, que se pensaba que ella ya iba a dar el apoyo a Biden. Por eso mismo también aparecieron teorías conspirativas e incluso los fake endorsements que publicó el mismo Donald Trump en su cuenta de Truth, ¿no? De Truth. Eh, el apoyo, cuando Taylor dijo, "Hi, it's me", ¿no? Fue después del debate publicó, y ese post ya acumula 11 millones de likes, generó la historia que publicó con el enlace a la página para registro, generó 400.000 visitantes, 400.000 visitas. Esto es un poco el post que publicó en su día con su gatito. Y una reacción en cadena de las dos campañas, ¿sí? La campaña de Harris, que publicó y sacó merchandising específico de Taylor Swift, y la campaña de Donald Trump sacó, ¿no? Un mensaje muy simpático y todo muy amoroso. Su apoyo era esperable, era obvio, pero igualmente importante por la heterogeneidad que hay entre su base de oyentes. Por sus inicios en el country, acá este gráfico que me pasó Xavi, que lo publicó en Política Creativa, se muestra cómo pasó de republicanos a demócratas entre los oyentes. Y hoy, en las últimas encuestas, después del endorsement, vemos que entre la gente que le gusta a Taylor hay demócratas, pero también hay independientes y republicanos. Hoy hay un 8% que dice, bueno, esto antes de su endorsement, un 8% que dice que tu apoyo influye mucho o bastante. Vamos con Elon. Es la persona más rica del mundo, con todas sus empresas. Para él, Trump era un payaso en 2016, después apoyó a Ron DeSantis y en julio, después del atentado, hizo el endorsement y empezó la campaña. Acá hay una diferencia. Hay un endorsement de Taylor y Elon Musk hace campaña por Donald Trump. Está instaladísimo en Pensilvania, donde hace mítines. En X comparte mensajes de apoyo. Según The New York Times, 1/3 por semana son mensajes falsos. Está financiando campañas hipersegmentadas. Y me gusta este ejemplo. Entre los afroamericanos, el 80% de los fumadores afroamericanos consume cigarrillos mentolados. Entonces, en lo que está haciendo en Facebook son ads dirigidos diciendo que Kamala Harris los va a prohibir. Es uno de los principales donantes, 75 millones en 3 meses. Está regalando dinero a lo loco. Lo último está dando cheques de 1 millón por día. Motivaciones muchas. La principal es la promesa de Donald Trump de regular a los reguladores, y eso le interesa a Elon Musk porque tiene muchos contratos tanto con Space como con Tesla, con el gobierno. Con todo esto, un resumen, ¿sí? Populares, los dos son populares. Elon Musk es bastante más popular de lo que nos gustaría. Audiencia en Instagram y en Twitter, ¿no? Que son sus redes principales, similares, evidentemente. Taylor Swift en audiencia, ahí se lo damos a Taylor, ganaría Taylor. Donaciones, acá en Taylor dejé un blank space porque no tiene ninguna donación, al menos publicada, pero Elon Musk 75 que conozcamos. ¿Qué hizo Taylor? Un post, muy bonito, pero un post. Elon, infinitas cosas, como ya vimos. Donde Taylor, impacto nacional, evidentemente, Elon Musk está haciendo una campaña más dirigida a los swing states. ¿Qué cree la gente? Similar, pero que la gente cree que Taylor Swift va a ser más influyente, o al menos su endorsement es más influyente y eficiente. ¿Qué creo yo? En realidad
tampoco lo sabemos y lo sabremos después. Quería que pasara, pero bueno, creo que Elon Musk tiene un poquito de ventaja. Buenas tardes, bona tarda a tothom. Creía que venía Patricia Centeno, por eso estaba tan tranquila sentada. Yo había titulado mi presentación de los hechos alternativos a la realidad alternativa, porque me parece que siguiendo un poco la estela de Trump y del trumpismo, explica también una relación muy directa de la evolución del propio candidato a la propia crisis que han tenido los medios. Lo explicaba Reinal, influiremos hablaremos un poco más de eso, pero también de la propia crisis y evolución del Partido Republicano. Pensemos que Trump era el candidato de los hechos alternativos porque cuando llega a la Casa Blanca en 2017, él inventa este concepto de los hechos alternativos que cuestionan los asistentes a su inauguración, de Kellyanne Conway, pero cómo ha ido evolucionando esa idea de torcer la verdad para abrazar una realidad que ya es alternativa. En estos momentos y durante toda la campaña de Trump ya explica que hay unos Estados Unidos donde los inmigrantes consumen mascotas, donde es legal abortar después de dar a luz en algunos Estados miembros, en algunos estados de los Estados Unidos. ¿Hasta qué punto estas mentiras que se han convertido en el día a día de la campaña no están influyendo en el electorado? Para mí esa es la evolución directa, cómo de aquella primera doblez o de aquella primera realidad forzada a través de la mentira, hemos ido evolucionando a esta realidad paralela en la que vive Trump y que ha acabado al final arrastrando toda la campaña electoral. Una campaña electoral donde el insulto, la descalificación del otro se ha convertido en la base, arrastrando también, de hecho, a los demócratas y a la propia Kamala Harris. Una campaña donde la verdad ha brillado no solo por la palabra, sino también incluso por la tecnología. Se especulaba muchísimo antes de estas elecciones si serían las elecciones de la inteligencia artificial, de cómo la inteligencia artificial también influiría en la descalificación y en la mentira. Ha estado presente, pero no ha sido definitiva. Han aparecido estos vídeos fakes acusando a Kamala de atropello, a Walz incluso de abusos, pero no son lo definitivo. Lo que define es que hay una evolución en unas elecciones que ya Trump ha declarado amañadas antes de que se celebren. Cómo se ha consolidado esta agenda del fraude electoral que es transnacional, una agenda del fraude electoral que ahora se esparce en Estados Unidos, pero que ya el propio Steve Bannon se encargó también de difundir en las últimas elecciones en Brasil y que han aparecido en Europa. Unas elecciones también marcadas por la violencia política, otra tendencia que también es transnacional, que la vimos en Brasil y que hemos visto en Europa en estas campañas europeas, ¿no? Cómo hay una agenda conservadora, una agenda ultra de erosión de los procesos democráticos que empieza en Estados Unidos, pero que conecta de norte a sur en el continente americano y que atraviesa también el Atlántico. Un partido que además, el Partido Republicano, todavía no ha aceptado que perdieron las elecciones y hasta qué punto cada vez ha aumentado más el número también de los votantes republicanos que niegan esta realidad. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? La gran diferencia en estas elecciones y en el trumpismo es la aceleración de este cambio profundo que ha vivido el Partido Republicano. Ya teníamos, de hecho, a Newt Gingrich o tuvimos ya a Pat Buchanan en los 90, cuando llegó la presidencia de George W. Bush, ya entonces se la calificó en ese momento de la primera presidencia de la posverdad, precisamente porque también aumentaron el número de documentos clasificados, aumentó la falta de transparencia en el gobierno, aumentaron las mentiras oficiales con las armas de destrucción masiva. Lo que ha cambiado de aquel Partido Republicano, primero es cómo el partido se ha entregado a Trump
Ya no hay voces críticas que sí que tuvieron, por ejemplo, Buchanan, que no pasó de candidato a las primarias, o el propio Gingrich. Como el Partido Republicano se ha entregado a Trump, ese es el primer problema. Y el segundo también, claramente, como el propio Trump ha conseguido que no importe lo que diga, que no importe la agenda republicana, sino su propia agenda y sus propias palabras, ¿no?, a la hora de movilizar al electorado. Y en eso, ¿qué juegan las redes sociales? Me quedan 9 segundos, suerte que ya hemos hablado de Elon Musk. La gran diferencia también es que si en 2016 Trump quería pedir responsabilidades a los medios tradicionales, ahora ya no los necesita. Ahora las redes sociales están haciendo campaña por él con más. Buenas tardes y gracias por la invitación. Voy a hablar del papel de la religión en campaña en estos 5 minutos que tenemos. Vamos allá. La religión es importante en la política americana y los americanos dicen, un 45%, que sí. En 2017 era más de 50%, en 2024, 2023 está bajando bastante. La siguiente pregunta que se le hace a los americanos es, ¿y la religión es importante o es influyente en la vida o en la política americana? El 80% a día de hoy están considerando que pierde influencia, el 18% que gana algo. Es decir, la religión perdería, según las encuestas, según los americanos, influencia o presencia o incidencia. Ahora bien, en 2016, Navarro Valls decía, solo un 49% de los americanos está dispuesto a votar a un candidato presidencial ateo. En los inicios del 2000 era superior a los 50%, a día de hoy, 2024, estaría a lo mejor también alrededor del 40%. ¿Cómo se distribuyen en Estados Unidos en base a esto? El 50% son evangelistas protestantes, 22%, 23% ateos agnósticos, 20% católicos y luego viene el resto de religiones. Para que nos hagamos un poco una idea también de distribución en los Estados Unidos. 2020, ¿quién vota a Biden? ¿Quién vota a Trump? Biden, protestantes negros sobre todo y católicos no blancos. Esto es la distribución que hace el Pew Research. Trump, sobre todo evangelistas blancos y católicos blancos. Y luego, si os fijáis un poquito en la distribución, es interesante esto con lo que viene a continuación. ¿Quién está apoyando a día de hoy a Harris y a Kamala Harris o a Trump? 50-50, que es en lo que estamos desde el inicio de la sesión. Protestantes blancos, en su grandísima mayoría, Trump. Los latinos o negros, Harris. Los católicos blancos, 61 a Trump. Y los hispanos latinos, los católicos, a Harris. Judíos están apoyando bastante más a Harris que no a Trump. Y luego, bueno, los Harris sobre todo lo que se lleva también son los ateos y agnósticos. Y esto tiene relación en algunos de los temas que pueden ser clave en la campaña. Si nos fijamos en asistencia habitual a oficios religiosos, sobre todo en lo que es el segmento cristiano, evangelistas, protestantes y católicos, que son la grandísima mayoría, vemos que a cuanto mayor asistencia, más engagement con Trump, menos los que son protestantes negros, que incluso aquellos que tienen asistencia habitual, pues una vez al mes o un poquito más, están apoyando a Harris. Entonces, 80% de la población americana considera que pierde influencia la cuestión religiosa. Vicepresidentes, o los candidatos, perdonad. A la izquierda, 2019, convertido al catolicismo, conservador de ala dura, está movilizando, parece ser, está en Ohio, pero está movilizando Pensilvania el voto católico, y parecería que su lado más conservador lo que hace es compensar la vida distraída de Donald Trump, que es donde los católicos podrían dudar. Tema aborto también, ¿sí? El otro vicepresidente, el Walz, lo que es protestante, tiene un punto conservador, rural, blanco, donde justamente Kamala Harris no está llegando. Es decir, el protestante blanco más conservador se lo está llevando Donald Trump. No digo que sea pensado así, pero tendría sentido ir a buscar este tipo de votante si es decisivo, que es lo que vamos a seguir viendo. Kamala Harris, que no se prodiga o no ha dicho en ningún momento de forma muy pública, que nosotros conozcamos así en medios, cuál es su adscripción religiosa,
Ella forma parte de una iglesia baptista, aunque tiene tradición hinduista por parte de la madre, y bueno, me educaron en un Dios amoroso, y cuando Biden le llama y le dice que va a dejar la carrera presidencial, ella llama a su pastor protestante. Y esto lo ha dicho ella en una iglesia evangelista. Es decir, algo está usando, aunque ella no usa normalmente esta posición religiosa, lo está llevando a cabo. Trump, también, el atentado que se ha levantado, que se ha primero pues levantado por los servicios secretos y sobreviva, es un mensaje divino. Le está pidiendo que continúe y que haga su campaña y siga con su trabajo. Hay campaña a favor de Trump por pastores evangelistas que tienen página web para donativos, camisetas, God, Guns and Trump. Y hace pocos días, esto es del 26 de octubre, Michigan, Trump invita a un grupo de representantes de la comunidad islámica a participar a su mitin y hablan y hacen una intervención pro Trump bastante interesante. Tema aborto va a ser clave en el votante, perdona, a ti acabo. En el 2020 eran los católicos los que tenían más opciones de decir quién iba a ganar. Ahora los musulmanes en Michigan tienen opciones también de decantar bastante, igual que los votantes en Pensilvania los católicos. Gracias. Bueno, ¿qué está pasando con los jóvenes y la intención de voto en esta campaña? Según una encuesta reciente de YouGov and The Economist, el 55% de los jóvenes señala que votaría por Kamala Harris, mientras que el 39% se inclinaría por Donald Trump. Las tendencias electorales en la historia reciente de Estados Unidos muestran que los jóvenes tienen una tendencia a inclinarse por el lado o el candidato del Partido Demócrata. Sin embargo, lo que vemos, digamos, si bien a priori una diferencia entre 55 y 39 es considerable, lo que sucede es que es el margen más estrecho desde 2004. Y en una elección tan reñida, una elección tan cerrada como esta pequeña diferencia puede ser bastante significativa. Entonces, ¿qué cambios se están produciendo entre los votantes más jóvenes para que haya estos ajustes en las tendencias? Por un lado, las preocupaciones. Hay un descontento de los jóvenes con la gestión de la administración Biden en los temas que a ellos les preocupan. Cambio climático, el control de las armas y la gestión de la guerra en Gaza. Y también, lo más importante, tiene que ver con las dificultades económicas de estos jóvenes. Digamos, estos jóvenes sienten que la crisis económica los está afectando, sobre todo con la alta inflación, con las dificultades de acceder a la vivienda, con, por ejemplo, los costos en el seguro de salud, entre otras cuestiones. Y también lo importante es la ampliación de la brecha de género en Estados Unidos entre los jóvenes. Es decir, hay cada vez más una marcada diferencia en la tendencia de voto según el género en Estados Unidos. Pero esto no es solo un fenómeno que sucede en Estados Unidos, sino que está pasando en otras partes del mundo. De hecho, desde la casa, hacemos otro anuncio, Antonio Gutiérrez Rubí está liderando una investigación sobre la generación Z, sobre sus opiniones, posicionamientos, comportamientos. Vamos a publicar un libro en abril, mayo, con la editorial Siglo XXI al respecto. Y una de las cosas que se analiza, que se presta especial atención, es que en comparación a las generaciones anteriores, los Z son quienes tienen la brecha de género más profunda. Entonces, en Estados Unidos, históricamente, los hombres y las mujeres han tenido hábitos electorales similares. Sin embargo, en las últimas décadas, los estudios recientes lo que nos muestran es que las mujeres se están inclinando más para un sector liberal, más de izquierda, mientras que los hombres se quedan en posiciones más de derecha o más conservadoras. Entonces, si vemos la foto de cómo es la intención de voto en los jóvenes según el género, lo que vemos es esto. O sea que entre las mujeres, Kamala Harris consolida su voto con más de 30 puntos, pero entre los hombres la intención de voto está más dividida y si bien favorece un poquito más a Kamala Harris, solo es por 2 puntos. Si hacemos zoom, digamos, dentro del mundo del colectivo de hombres jóvenes, lo que vemos es que donde está perdiendo, y comparamos según en la elección pasada de 2020, lo que vemos es que Kamala Harris está perdiendo, digamos, se le están fugando la intención de voto entre los jóvenes latinos y los jóvenes afroamericanos.
Por supuesto que esto los equipos de campaña lo han tomado nota y por eso últimamente hemos visto a Trump en diferentes podcasts que tienen como audiencia a estos hombres jóvenes. Pero una alerta para Trump, porque si bien hay un crecimiento en los apoyos entre los hombres jóvenes hacia él, esto no se traduce automáticamente en una participación electoral. De hecho, históricamente, las mujeres jóvenes participan más que los hombres jóvenes en las contiendas en Estados Unidos. Y el otro tema es las protestas contra la guerra en Gaza. Desde que comenzó la guerra, Estados Unidos ha sido un epicentro de protestas. Ha habido acampadas en más de 60 universidades de Estados Unidos. Los manifestantes lo que reclaman es un alto en el fuego en Gaza y también que Estados Unidos quite el apoyo militar a Israel. Kamala Harris ha intentado distanciarse del posicionamiento de Biden, ha dicho que digamos que haya habido muchas muertes de civiles, pero que igualmente insiste en el derecho de defensa de Israel y no tiene una crítica frontal como le interesaría que la tenga a el ala más de izquierda del Partido Demócrata. Entonces, esto lo que puede generar es, digamos, Gaza puede terminar siendo determinante en el voto en Estados Unidos, porque puede desmovilizar a los jóvenes o incluso pueden los jóvenes inclinarse a otra candidata más de izquierda, como es lo que está pasando con el Partido Verde. Gracias. Perfecto. Bueno, pues vamos a hablar de redes sociales, de estrategia de contenidos y de economía de la atención. Y voy a intentar rematar con algunas cosas que han salido en las otras presentaciones, ya veréis. Por ejemplo, ahora, ¿os acordáis que hace unas semanas pues el bueno de Donald Trump hizo estos momentos de 15 minutos de McFama en un McDonald's de Pensilvania? Una acción que después se descubrió que era básicamente puro teatro, pero que de alguna forma escenificaba su presencia también desde un punto de vista de street marketing y una presencia en lo que sería, pues básicamente, un gran impacto en redes sociales. Básicamente casi 300 millones de visualizaciones de todos estos vídeos, sobre todo los que se vieron en TikTok. Esto de alguna forma, algunos se preguntaban, ¿esto es bueno o es malo? Bueno, lo que hizo de alguna forma fue que las menciones al candidato republicano fueron bastante favorables, porque de alguna forma, a pesar de esta caricaturización, lo que identificaba básicamente era una conexión con la clase trabajadora y eran contenidos más bien friendly, ¿de acuerdo? Lo que podemos decir es que las redes sociales están cambiando cómo los candidatos interactúan con los votantes y, por otra parte, cómo se van adaptando todas estas narrativas electorales al ritmo de lo que podríamos decir las redes sociales, teniendo en cuenta un factor clave para mí, que es la economía de la atención. ¿Qué es la economía de la atención? Al final se ejemplifica muy bien con TikTok, ¿vale? Y este concepto de la TikTokificación. ¿Desde qué punto de vista? 4 ámbitos. El impacto visual y musical, lo estamos viendo en repetidas ocasiones. Esto significa una generación y unos cambios en cuanto a los formatos. Vemos también, Antonia habla mucho de la emoción en política. Vemos que la emoción, la polémica sugieren tanto desde el punto de vista de conexiones amorosas y conexiones de odio, discursos de odio, estas conexiones del engagement con las audiencias. Tercer factor, la simplicidad de los mensajes. Estamos yendo casi a esta parte de TikTok desde el punto de vista de retos y memes. Esto, de alguna forma, simplifica el relato. Y algo que a los periodistas, de alguna forma, también nos interpela es esta parte de la visión del infoentretenimiento a nivel de los contenidos. Y algunos ejemplos. Estamos viendo cómo la campaña demócrata pues, ha trabajado lo que se llaman contenidos de sobreestimulación. Son muy bizarros, en verdad, porque de alguna forma estamos viendo contenidos de gaming vinculados a mítines electorales. Estamos viendo declaraciones de la candidata justamente con cosas que no tienen que ver.
con la pura política, pero que fijan es la mayor exposición, eleva la visibilidad de estos contenidos de alguna forma. Este tipo de estrategias también lo están usando diferentes influencers. Y justamente hablamos de influencers, otro factor importante en esta relación de la estrategia de redes sociales. En la Convención Demócrata de Chicago se inscribieron más de 200 microinfluencers. Hablamos mucho de Obama, de Bruce Springsteen, de Beyoncé, etcétera, etcétera, pero ahí donde van las campañas también es a esta microinfluencia. En el lado republicano vemos cómo este entorno de Trump, muy vinculado siempre a su familia, pues en este caso Barron Trump está trabajando esta estrategia juntamente a Beau Louden. Vinculado a los influencers, también ha salido antes, hacíamos referencia a que los candidatos están yendo y están trabajando muchísimo desde el punto de vista de los podcasters, de los videopodcasters. ¿Por qué? Por tres factores: alejamiento de los medios tradicionales, infoentretenimiento versus periodismo. Es mucho más fácil ir a una tertulia más simpática que a una entrevista periodística, y de alguna forma este cross-media relativamente con el tema de las propias comunidades que generan estos influencers o podcasters, ¿vale? Y desinformación, ya lo hemos hablado, ya ha salido muchísimo. Es verdad, como decía Karma, que no es un tema que de alguna forma sea del todo influyente, pero estamos viendo que de alguna forma se está trabajando. El factor X, lo habéis definido claramente: apoyo a Trump, alteraciones algorítmicas, influencia en los swing states. Al final, el concepto es: los memes de Trump ya no son puramente instrumentos, son el relato, son los mensajes que captan la atención, que moldean el mensaje político y definen los votos. Ningú apreta, cap problema, no tinc cap pressa. Vale, empezamos. Intentaré ir rápido por si hay preguntas. Voy a hablar de quién vota a quién o quién vota a qué en Estados Unidos. Y todo tiene que ver con un problema matemático. Siempre gana quien tiene más voto blanco. Esto siempre. La sorpresa surgió en 2012, donde Romney ganó con un 60%, 59% de voto blanco y perdió las elecciones. Es el gran cambio que tuvo lugar ese momento. Entonces había un 72% de voto blanco. Hoy es del 67%. Lo digo para que veáis porcentaje de votantes. He hecho un pequeño cuadro para que tengáis un poquito claro quién vota qué. 2020, récord de voto, y aumentaron muchísimo los votos de latinos y afroamericanos. La gente que se quedó en casa en 2016 y dejó que Hillary perdiera terriblemente mal, pues sí que se movilizaron en 2020. Sobre porcentajes, ahora lo veremos, ¿no? Pero 3/4 partes de voto de latino son demócratas, el voto asiático 70%, voto afroamericano 87%, aunque era mucho mayor ya con Obama en 2012. El Partido Republicano aumenta voto latino, pero aún está lejos, bastante lejos, del Partido Demócrata. Muy bien, ¿quién vota qué? Pues cada uno vota lo que quiere, en realidad. Y hay de todo, pero para resumirlo, los votantes republicanos son blancos, muy blancos. 79% de sus votos son blancos, de hombres blancos, hombres y mujeres blancas. Para que veáis un poquito la idea, estos son republicanos, estos son demócratas. ¿Qué más? Son blancos no universitarios. La gran mayoría, 64%, no tienen estudios universitarios. La media está en el 38%, para que os hagáis una idea. Son hombres. Ya también se ha comentado aquí. Hay más hombres que mujeres. De hecho, cada vez más. Y especialmente en jóvenes. Son mayores. 65% tiene más de 50 años. Y son cristianos. También lo ha comentado muy bien Paris Grau. 81% se consideran cristianos, especialmente evangélicos. Demócratas son blancos también, ¿vale? Pero hay menos, hay más minorías. Son blancos más universitarios. De hecho, es una novedad en 2016 que
Hasta entonces siempre votaban más republicanos, desde entonces están como empatados, ¿vale? Y en 2020 ya superaron por primera vez los universitarios el voto demócrata a los republicanos. Son más mujeres que hombres, bueno, especialmente jóvenes. Son más jóvenes en general, 61% apoyaron a Biden. Y por etnia, afroamericanos. Encuestas indican que el 77% votarán a demócrata. Es una pasada. Pero venimos del 93% de 2012. Lo digo porque sí, es una pasada, pero va bajando poco a poco. Si se movilizan en Georgia y Michigan, población negra, Detroit y Atlanta, eso puede beneficiar muchísimo a Kamala Harris. Si no, lo tiene jodidísimo. Latinos, 3/4 partes votan demócrata. Va bajando con los años y no sabemos cuánto va a bajar. Tampoco va a bajar excesivamente, pero puede bajar. Lo más importante, esto no va de quién vota, porque pueden votar lo que quieran, obviamente, sino, como sabéis, de dónde votan y dónde se movilizan, ¿de acuerdo? Las encuestas indican que los jóvenes, los latinos y afroamericanos van a votar menos. Esto es el público que se movilizó en 2020 e hizo ganar a Biden. Si no se movilizan ahora, pues Kamala lo tiene complicado, ¿de acuerdo? Y además, si no se movilizan en estados clave, son los 7 estados swing states de este año. Es decir, el tema es, todos los republicanos van a ir a votar. Lo que no está claro es que vayan los demócratas. Si no van estas minorías, pues está muy, muy complicado para Kamala Harris. Por eso están haciendo ambos partidos segmentación electoral. Por ejemplo, los demócratas están haciendo segmentación electoral a lo bestia en Nevada. ¿Con quién? Con trabajadores latinos de casinos. Son 200.000 cocineros, limpiadores, croupiers, ¿vale? ¿Qué hace el Partido Republicano? Segmentación con musulmanes de Michigan. ¿Por qué? No para que los musulmanes le voten, aunque hicieron este acto, para que los musulmanes no vayan a votar, porque el 65% votaron demócrata en 2020. ¿Vale? Y ya está, muchas gracias. Tenemos 14 segundos. Hola. Hace unas horas, Donald Trump publicó un tuit en el que acusaba a Kamala Harris de llevar adelante una campaña de odio. Además, cuestionaba a Biden por haber usado el término basura para referirse a los republicanos. Sabemos del historial de lo que ha sido Trump y sus mensajes. Yo lo que les traigo es un ejercicio de aproximación a los mensajes de ambos candidatos. En julio fue divulgada esta frase. Trump se refería a la risa de Kamala. Lo que intentaba era descalificar a la figura de una mujer que es la vicepresidenta. Sobre discursos de odio se ha escrito mucho. Hay muchas definiciones. No hay una definición universal sobre lo que es discursos de odio, pero bueno, para esta presentación traje lo que consideraron, lo que escribieron, publicaron Luis Quevedo e Ignacio Ramírez. Ellos hablan de la diabolización del otro. Gutiérrez Rubí ha escrito también sobre discursos de odio y de hecho ha escrito sobre la estrategia o el insulto como estrategia en lo que ha sido la campaña de Trump. Les decía que lo que traje fue un ejercicio de aproximación a los mensajes y entre el 1 y el 25 de octubre en esta cuenta fueron publicados 112 tweets propios. No se observaron retweets. En esos tweets, digamos, se pudieron observar 12 palabras, frases o composiciones atributivas sintagmáticas que, de acuerdo con una clasificación que hicieron unos autores, Proaño y Aguayo, cuando hicieron una investigación referida a los discursos de odio contra feminismos, ellos identificaron 5 categorías. Nosotros pudiéramos decir que las palabras que ha usado el candidato republicano pudieran encajar en las categorías burla o sarcasmo o insulto o amenaza. ¿Cuáles serían esas palabras? He destacado tonta, porque tonta es la palabra que más veces ha usado
Trump para referirse a Kamala Harris. Y las palabras no están en orden alfabético porque, digamos, lo que hice fue hacer una lista en función de la cantidad de veces que han sido usadas. Entre esas composiciones atributivas sintagmáticas está esta, lunática de la izquierda radical. Trump no solo ha usado palabras contra Kamala, sino que además ha incluido a Biden, por ejemplo, con dormilón, y a otras 2 personas más. Repito, solo son palabras usadas del 1 al 25 de octubre. Después tenemos a Kamala. Kamala ha respondido. ¿Qué creen ustedes? Definitivamente sí. ¿Por qué 363 tweets en la cuenta de Kamala? Pues sencillamente porque hay una herramienta que usé para medir, con esa herramienta pude verificar que el promedio de tweets en la cuenta de Kamala es mayor por día que en la cuenta de Trump. Acá hemos identificado unas 10 palabras o frases. La que más veces ha usado contra Trump ha sido inestable y además la combinación de desquiciado e inestable. Otra es exhausto, para decir que está exhausto de la campaña y será apto para ser presidente. Y bueno, se ha referido, por ejemplo, a desastre, en tweets como que fue un desastre con los trabajadores durante su gobierno anterior, que está no apto para ser presidente, que es un peligro, que su agenda es peligrosa y otras palabras más. Debo decir que ambos, o sea, se han acusado mutuamente de ser mentirosos. Sobre el historial de Trump ya se ha publicado bastante y como solo queda un minuto, vamos a pasar esto rápidamente. Ya sabemos de 2019, de esta publicación que hizo este medio. Esa publicación determinó que atacó 570 veces a migrantes, que alabó a dictadores y que calificó a medios como enemigos del pueblo. Esta otra publicación de otro medio hace referencia a un crecimiento de denuncias por delitos de odio, que incluyen tiroteos, agresiones, intimidaciones. Esta otra investigación de estos autores que evaluó, bueno, analizó 90 discursos, concluyó esto. En los discursos de Trump hallaron todo esto. Ira, resentimiento, desprecio, denigración y dominación. Y bueno, para concluir, 12 segundos los dejo con esta frase de un paper. El discurso puede y de hecho inspira el crimen. La imagen es de un artista, TV Boy, que bueno, hizo esta composición para alentar al amor o digamos, para defender el no odio. Bien, gracias por la invitación a la casa y a CIDOB. Yo voy a intentar explicar el fenómeno fan de Trump, porque Trump ha dejado de tener votantes o seguidores para tener auténticos fans. No es del todo un concepto nuevo, ya se habló de ello Mezzolini y Safardini en el 2019 y Marshall en el 1997, cuando identificaron que los políticos eran los que empezaban a actuar como auténticas celebridades, usando sus tácticas tanto de marketing como de comunicación. Pero lo que intento explicar ahora es un cambio en el sujeto. Ya no son los candidatos los que actúan como celebrities, sino sus votantes los que actúan como fans. Hemos visto un paso más en esta evolución. ¿Cómo son los fans de Trump? Para resumirlos en 3 características, tienen un blindaje cognitivo, da igual lo que pase fuera de la realidad, ellos están automáticamente convencidos de lo que pasa, incluso le llega a dar la vuelta, como este señor que luce una gorra diciendo yo voy a votar por el culpable, por el que ha sido condenado a 34 delitos. A su vez, tienen devoción identitaria, no solo no se avergüenzan de votar a Trump, aunque veremos la semana que viene si hay voto oculto, sino que se sienten muy orgullosos de llevar una gorra roja o incluso muy orgullosos de ponerse una servilleta en la oreja para representar el disparo que sufrió Trump. Y tienen un lenguaje común. Creo que se acaba de hablar mucho de esto, por ejemplo, conceptos como witch hunt, para referirse a un juicio político, a un juicio criminal, ayudan a generar esta atmósfera de Trump con sus seguidores.
En definitiva, Trump convence a sus fans de que Trump es como ellos. Trump es fuerte, es mártir, es auténtico, es atípico y es exitoso. Es el líder o el político que todos quisiéramos ser si nos dedicáramos a esto. Bien, ¿cómo lo hace Trump para lograr esta unión con sus seguidores? Por un lado, la narrativa de exclusión. Siempre, prácticamente la totalidad de sus discursos o de sus ideas se basan en nosotros, los buenos americanos, contra ellos, las élites corruptas y neoliberales de Washington que nos han robado el país y que se lo están regalando a los extranjeros. Esta narrativa lo que permite es acabarlo todo como siempre con y es de justicia que hagamos algo al respecto. A partir de aquí, también Trump se erige entre sus fans como la personificación de la autenticidad. Trump es alguien genuino que dice lo que piensa y desafía la política tradicional con su estilo directo y sin filtros. Trump no es como el resto de políticos, pese a que es de los pocos candidatos que se ha presentado a 3 elecciones. Erosión de la confianza como último punto. Trump es el único confiable ante un sistema corrupto que no da respuesta a las necesidades y problemas de la gente, un sistema que no da soluciones, sino que pone aún más problemas. ¿Por qué esto es importante? En teoría política, seguro que todos lo conoceréis, hablamos de la ventana de Overton. Cómo lograr que una cosa que parece impensable llegue a ser posible. Trump no es que mueva la ventana de Overton, Trump la ensancha. Llega a generar una relación con sus fans en que todo es posible y todo está permitido. Todo puede ser ejecutado en beneficio de salvarnos de las élites corruptas de Washington que nos quieren robar el país y que lo han regalado a los extranjeros. ¿Qué puede llegar a pasar ante esta instauración de esta dicotomía de relación entre un político y sus votantes si actúan siempre como fans? Si esto sobrepasa a Trump, vemos cómo las teorías de la conspiración pueden ganar a la información en el mundo. Ya estamos en constantes cajas de resonancia. Antoni ha escrito mucho sobre el tema. Y por lo tanto, vamos a ver que las teorías de la conspiración van a estar al orden del día si esta relación entre políticos y votantes se mantiene. Va a aumentar la polarización, que ya ha aumentado, digamos, pero va a llegar a un punto en que se erosione la confianza democrática, no en las instituciones per se, sino en la confianza en poder discutir con otro sobre algo, ¿no? Se destruirá completamente la alteridad y por lo tanto yo ya no podré discutir con otra persona porque es el enemigo y es contra el que tengo que actuar. Y entonces pasaríamos de una batalla cultural a una división cultural. Estados Unidos está inmersa desde hace tiempo en una batalla cultural por los valores republicanos o por los valores demócratas, por el padre estricto o el padre protector, si lo llevamos a la teoría del siglo, de principios de siglo. Pero pasaríamos a una división. Ya no estamos dispuestos a hablar, sino que realmente ya no hay nada que nos una como sociedad. Gracias. Hola, hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Yo les vengo a contar cómo se ven las elecciones desde América Latina. América Latina no vota en estas elecciones, pero sí estos comicios van a definir cuál va a ser la relación y el tono que van a tener las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y la región. Este enfrentamiento entre Kamala y Trump, en el fondo, va a definir si hay una continuidad en la política de Biden o va a haber cambios radicales en la política diplomática. El voto migrante también es muy importante en Estados Unidos y es importante también porque marca una paradoja entre las necesidades de los migrantes residentes y las necesidades de América Latina. Aquí yo quiero analizar 5 puntos muy rápidamente que tienen que ver con los temas que le importan a América Latina y que extraje a través de la información de los presidentes de América Latina, por ejemplo, la migración, las relaciones económicas, las políticas de cooperación, estabilidad y medio ambiente. En cuanto a migración, que es el caballo de batalla de Trump, y lo podemos corroborar con el último encuentro en Nueva York, ¿cierto? Aquí él dijo, váyanse y se van a ir rápido, sobre todo si son delincuentes. El sueño americano para América Latina se desvanece.
Él quiere eliminar 2 proyectos que son emblemáticos de la era de Biden, que es eliminar la aplicación de la oficina de aduanas para las personas que ya están en la frontera y que quieren regularizar su situación. El fin al paro humanitario, que es un permiso temporal, por ejemplo, para los cubanos, a los nicaragüenses y los haitianos por 2 años. En contraposición tenemos a Kamala, que ella busca legalizar a los Dreamers, ¿cierto? Que son aquellos jóvenes que llegaron niños a Estados Unidos y que en este momento están con un permiso temporal y no son, entre comillas, legales o no son ciudadanos norteamericanos. Trump también ya anunció que va a realizar la deportación más grande de la historia de Estados Unidos con 11 millones de migrantes ilegales. También el sueño americano se desvanece porque va a haber un enfoque mucho más rígido, incluso se dice que va a militarizar la frontera con México. Ya sabemos que ahí tuvo un conflicto grande en el periodo anterior con AMLO y lo reconoció hace un par de semanas atrás, donde dijo, mira, yo voy a levantar los precios de los aranceles para las importaciones si tú no llevas guardias a la frontera. O sea, a Trump le resultó gratis mantener el control de la frontera gracias a esta negociación que supimos hace un par de días atrás. En contraposición, Kamala obviamente que tiene una actitud más de cooperación, de ir hacia el fondo de la problemática de por qué la gente migra, y ahí lo que busca, y ya lo dijo, que es aportar al Triángulo del Norte, donde le aporta a Honduras, a Guatemala, a aquellos países que tienen más problemas. Más problemas. En el ámbito de la relación económica, obviamente que va a haber un proteccionismo versus el optimismo y la cautela. Aquí hay un miedo, obviamente, a la volatilidad de la moneda, especialmente de los países donde Chile, Argentina, que son monedas más débiles. Obviamente el proteccionismo le juega en contra a América Latina. Tenemos un discurso de autoritarismo versus un demócrata, que tiene mayor impacto obviamente en los más conservadores, como por ejemplo Argentina, ¿cierto? Pero el discurso autoritario también le puede jugar en contra a Estados Unidos debido a que puede ir avanzando China, que ha sido un socio estratégico especialmente de Chile, por ejemplo, y Argentina. Vamos a avanzar, esto ya no hay que explicarlo demasiado, ¿cierto? Que es un negacionista exacerbado en materia de cambio climático. ¿Y con quién está América Latina? Aquí viene un balotaje que puede venir la derecha o la ultraderecha. Brasil, si bien le queda un año y tanto más a Lula, han venido elecciones de alcaldes donde ganó mayoritariamente la ultraderecha. Y aquí es interesante porque tenemos a Bukele, que en el fondo está en este triángulo donde se le está quitando ayuda internacional si es que sale Trump, y sin embargo está con Donald Trump. Y bueno, el voto latino es interesante conocerlo porque en América Latina la mayor preocupación es la migración, es la seguridad, es el crimen organizado. Esas son nuestras principales problemáticas. Sin embargo, el voto latino lo que pide y lo que demanda es economía, es prosperidad, es empleo. Luego viene por añadidura lo otro. Y además que los cubanos especialmente, por ejemplo, votan Trump precisamente por la empatía que tiene sobre la persecución hacia los regímenes autoritarios. Eso es todo. No me digas. Perfecto. Bueno, yo voy a hablar del voto en los cinturones, ¿no? Lo primero, en Estados Unidos los límites entre los estados se trazaron arbitrariamente y no por criterios funcionales, ¿no? Basta ver la forma geométrica, por ejemplo, de estados del Midwest como Wyoming, Colorado o Utah como para entender esto. Sin embargo, por sus características geográficas, climáticas y territoriales, el país ha decantado en un ordenamiento más homogéneo, más genérico y más lógico. Una de las segmentaciones más conocidas es la de los cinturones, ¿no? Que nacieron en base a criterios ambientales y productivos, pero que luego fueron evolucionando. Vemos el Corn Belt, el cinturón del maíz, como en el norte, y en el sur, por ejemplo, el cinturón del algodón. Decíamos, con el devenir del desarrollo social, productivo y económico del país, estos fueron evolucionando hacia regiones económicas y sociales
con identidades propias. ¿Y por qué es importante esto? Porque comprender los patrones de movilidad geográfica es clave para poder conocer y detectar pautas en el comportamiento del voto, sobre todo en un país tan complejo, tan diverso y tan grande como son los Estados Unidos. Bien, vamos a hablar de 7 estados, los que todos ya mencionamos y sabemos, para 3 cinturones. Ponemos el foco en 3 cinturones. El primero, el Sun Belt, el cinturón del sol, aquel que va por todo el sur, desde California hasta Florida. El segundo, el Bible Belt, el cinturón bíblico. Y el tercero, el famoso y tan mencionado Rust Belt, el cinturón del óxido. Empezamos con el Sun Belt. El foco está puesto en Arizona y Nevada, como todos bien sabemos. Son 2 estados con fuerte presencia latina. De hecho, solamente en Arizona, por ejemplo, el 25% del electorado es latino. Nevada presenta una tendencia más demócrata, desde el 2008 en adelante ha votado al Partido Demócrata, y Arizona históricamente tiene una tendencia más republicana. Sin embargo, 2 cuestiones aquí sobre Arizona que pueden quebrar esta tendencia, cuando Arizona fue la última elección, votó por Biden. La deslocalización tecnológica desde California, ¿no? Aquella que está trayendo empresas, sobre todo a ciudades de Arizona, como Tucson o como Phoenix, que trae un electorado más joven, un electorado con altos estudios y que por lo tanto va empujando el voto demócrata. La segunda, los temas migratorios. El endurecimiento de las leyes en Arizona sobre temas migratorios ha hecho que, por ejemplo, ha encolumnado a los latinos atrás del Partido Demócrata, como por ahí no pasa en otros estados del sur, como por ejemplo Florida. Y en Nevada, dos datos. La tasa de paro. En Nevada es la más alta del país, 5.5% según datos de agosto. Y la otra cuestión particular para entender es el voto urbano. En Nevada, el 90% reside en 2 grandes áreas metropolitanas, la de Las Vegas y Reno. Vamos con el Bible Belt. El foco, Carolina del Norte y Georgia. Ambas con tendencia históricamente republicana. Y sobre todo con la particularidad del voto afroamericano, del voto negro. En Georgia representan el 30%, en Carolina del Norte son 1 de cada 4. Y hay un fuerte arraigo, justamente de ahí viene el nombre, un fuerte arraigo social en el evangelismo. De hecho, 2/3 de los ciudadanos de este cinturón creen que la religión es muy, muy importante. Pero también, como viene sucediendo a partir de esta deslocalización tecnológica, en esta idea de nuevo sur, Carolina del Norte casualmente es el swing state con mayor cantidad de graduados, 50.2%. Pero estos, sin embargo, representan casi 18 puntos porcentuales más que hace 12 años. El Rust Belt, Wisconsin, Michigan y Pensilvania, el foco está puesto ahí. Obviamente el declive industrial, especialmente en la industria automotriz, que ha marcado desde la década del 70 y 80, principalmente es quizás el rasgo más sobresaliente. 3 votos a tener en cuenta aquí. El voto obrero, 40% de los electores en este estado son blancos y sin estudios superiores. El voto árabe también ha crecido mucho y también está incorporado dentro de los sectores obreros, y la guerra en Medio Oriente puede ser un factor determinante. Ver el caso de Dearborn en Michigan, la primera ciudad en Estados Unidos con mayoría árabe. Y el voto joven, ¿por qué es importante? Porque en 2022, en las midterms, tanto Wisconsin como Michigan fueron los estados con mayor participación, con mayor movilización del voto sub 25. Para terminar, vemos, son los 3 estados, hay 93 votos electorales en el aire, el foco está decididamente puesto ahí, veremos qué sucede el próximo martes. Hola. Vale, bueno, bona tarda. En primer lloc, moltes gràcies a Hidrograma y a CIDOB per haver-me convidat avui aquí. Y nada, yo voy a hablar de lo que es la cuestión identitaria y la identidad nacional en el contexto de los Estados Unidos. Para ello he seleccionado lo que para mí son los 3 grandes mitos fundacionales que nos ayudan a entender la identidad estadounidense, tanto desde el punto de vista del imaginario colectivo como también del propio sistema político. Se trata de la idea de que los Estados Unidos, por la forma en la que emergió en el contexto de las aristocracias europeas, es único en cuanto a libertad, igualdad, derechos individuales y sobre todo oportunidad.
Este excepcionalismo de los Estados Unidos hace que sea a la vez una especie de faro de esperanza, de ejemplo para el resto de naciones del mundo. Esto se puede extrapolar en las ideas que conforman el sistema de valores de Estados Unidos. Para mí, la idea clave está en entender que en la mente y sociedad estadounidenses, estos valores están asociados a un texto, que es la Constitución. Aquí, además del primer párrafo, he puesto también la primera y la segunda enmienda, porque son las que más estamos escuchando en esta campaña. La primera es la enmienda que hace referencia a todo lo que son las libertades de expresión, de prensa, de religión, de asociación, y la segunda enmienda es el tan famoso derecho de los ciudadanos estadounidenses a poseer un arma. Ha habido muchos momentos en la historia del país en los que este sistema de valores se ha hecho patentes las contradicciones de este sistema de valores. Yo me gustaría quedarme con un momento que para mí es clave, que fue la firma por parte del presidente Johnson, de un demócrata, de la Ley de los Derechos Civiles. En ese momento empezó una tendencia electoral en la que el Partido Demócrata emergió como el partido que de alguna forma representaba a esos grupos sociales, a esas minorías que hasta ese momento habían quedado excluidas del sistema político y en gran parte también de la propia identidad nacional del país. ¿Y cómo todo esto se está reflejando en esta campaña actual? Bueno, en el caso del Partido Republicano, el foco está patente en lo que es la Constitución. Ya has mentado, creo que ha sido Santi, por ejemplo, una acción que ha hecho Elon Musk, que es sortear $1 millón entre entre signantes de estados clave que firmen una petición en defensa de estas dos enmiendas, de la defensa de la libertad de expresión y también de la defensa del derecho a las armas. En el caso del Partido Demócrata, además del propio lema de campaña, libertad, luchemos por la libertad, la idea o el foco está en esta coalición democrática que se está creando con algunos republicanos, como puede ser, por ejemplo, la excongresista Liz Cheney, en torno a unos valores que los unen y que sobrepasan de alguna forma lo que sería el sistema bipartidista, el sistema de los dos partidos. O menciones en estados clave, como es el caso de Arizona, de figuras históricas del Partido Republicano, como es el caso de John McCain. Además, a diferencia de otras campañas demócratas, como podría ser, por ejemplo, la de Hillary Clinton en 2016, desde un punto de vista identitario, aquí el foco no se pone tanto en la condición de mujer de Kamala Harris, ni siquiera de su condición de mujer afroamericana o de ascendencia asiática, sino en su condición y sobre todo la de su madre, de persona de clase media que con esfuerzo, con dedicación y sobre todo con oportunidad pudo de alguna forma cumplir este sueño americano, esta promesa de América. En el caso de Donald Trump, yo siempre, una idea que me gusta mucho es la idea que cuando se trata de identidad está no más importante el proceso de diferenciación que el de identificación. El foco está en adjetivos que está dedicando a Kamala Harris y, en consecuencia, al Partido Demócrata como partido comunista, marxista, liberal, extremista. Y también, y muy importante, y eso enlace con la idea de que en este momento Estados Unidos es visto por otras potencias del mundo, como puede ser por Rusia, pero también con Irán, como un estado débil, como un estado que se aleja mucho, ¿no?, de esta idea de Estados Unidos como la gran potencia. Y nada, ya para cerrar, me quedo con dos ideas, y es que lo que estamos viendo en este momento es una batalla entre dos narrativas que coinciden con dos interpretaciones diferentes de lo que es la identidad nacional, a pesar de partir o de supuestamente partir de un mismo sistema de valores. Y el contexto de polarización ha facilitado que de alguna forma estas dos narrativas se correspondan en este momento en los dos grandes partidos. Y nada, muchas gracias. Muy bien, buenas tardes a todas y a todos. Gracias por la invitación. Voy a hablar de Project 2025, que ha sido un tema de campaña y un tema desde hace un año que está, interesando mucho y preocupando mucho. En primer lugar, ¿de qué estamos hablando? Project 2025 no es algo nuevo, sino que es uno de los proyectos, en este caso para la campaña electoral de 2024, que ha elaborado uno de los principales think tank ultraconservadores norteamericanos, es decir, la Heritage Foundation.
que empezó en los años 70 con la batalla cultural, ¿no?, de la derecha en tiempos de Nixon contra la nueva izquierda y los cambios sociales de los años 60 y 70, y que elaboró los Mandate for Leadership siempre para el candidato conservador de cada republicano de cada campaña electoral. Este es el primero que fue luego aplicado en buena medida por Reagan, pero ahí tenemos los otros, el 97 o el 2004. El Mandate for Leadership 2025 es el Project 2025. Imposible, evidentemente, resumirlo, son un tocho de 900 páginas, así que en 30 segundos diré solo los puntos principales, que no van solo de prohibición del aborto, deportación de migrantes, guerras culturales, que nos muestra la radicalización de estos, la Heritage Foundation y del mundo conservador también en lo que concierne fundaciones o think tank, adaptándose a la agenda finalmente de la extrema derecha global, sino también, digamos, un cercenamiento de la base de las democracias liberales. Por ejemplo, la separación de poderes con la llamada teoría del ejecutivo unitario, que sencillamente quiere decir que el presidente, el poder ejecutivo, hace y deshace más o menos a su antojo, despidiendo masivamente funcionarios o eliminando departamentos como el de educación. Evidentemente, esto se vincula con las guerras culturales. Ojo, porque la Heritage Foundation no son unos desconocidos que llegan ahora a la política e intentan influir en la agenda de un personaje sui generis como Donald Trump, sino que es una fundación que tiene más de medio siglo de vida. Ese vídeo Heritage at 50 Years es del año pasado, que justamente, como decía, ¿no?, quiere rearmar ideológicamente el movimiento conservador, que mueve mucho dinero. Esos son los ingresos, más de 100 millones de euros de 2022, y cuyo presidente, el último en el cargo ahora, es Kevin Roberts. ¿Cómo se han posicionado los candidatos respecto al Project 2025, que fue conocido más o menos hace un año, a finales del 23, y que ha dado mucho de qué hablar, sobre todo en los últimos meses? Por un lado, los demócratas lo han utilizado como una de las herramientas de campaña para movilizar a su electorado frente al riesgo del fin de la democracia. Mientras que en el Partido Republicano, si bien Trump ha intentado distanciarse, sobre todo en el mes de, ¿no?, en primavera y en verano, G.D. Vance se ha situado claramente, o a veces no explícitamente, cercano al proyecto 2025, acabando también en escribir el prólogo del libro de Roberts, el presidente de la Heritage Foundation. Paul Dance, que dimitió tras el escándalo que se montó con la publicación del Project 2025 y que ha sido uno de sus dirigentes, el director principal, había trabajado ya en la primera administración Trump, primera o última, no lo sabemos, lo descubriremos la noche del 5 de noviembre. Ahora bien, ¿cuánto pesará en el voto? Esto es el tema de cuánto la gente ha buscado acerca del Project 2025, sobre todo en verano, entre junio y julio, y hemos visto un notable interés en las búsquedas en Google. Ahora bien, otros estudios siempre del verano nos mostraban que hay cada vez más gente, ¿no?, que se ha interesado, sobre todo que sabía de qué estábamos hablando y que estaba más preocupada, más de un 60%, y recientemente, estos son datos de octubre, sigue manteniéndose alto, alrededor de un 50% de estadounidenses que han escuchado mucho o bastante acerca del Project 2025, sobre todo entre demócratas, pero en una parte importante de independientes. Ahora bien, para terminar, si gana Trump, ¿se aplicará? Evidentemente eso no lo podemos saber, pero si nos basamos en el pasado y la influencia del Mandate for Leadership de la Heritage Foundation en otras presidencias republicanas, vemos algunos datos que nos hacen pensar que posiblemente sí. El 60% de las 2.000 propuestas del mandato por el liderazgo de la Heritage de 1980 fue aplicado en los primeros 2 años de la administración Reagan, y el 64% de las 300 y pico propuestas de la Heritage en 2016 fue aplicado en la agenda de Trump durante su mandato. Quizás nos equivoca The Boss llamando un posible tirano en el cargo en caso que Donald Trump gane las elecciones. Gracias. Buenas noches. Sí.
En 2016, cuando era candidato, Donald Trump pronunció una frase que se ha vuelto mítica, y es que él pudiese ir a la Quinta Avenida, dispararle a la gente y no perdería ni un solo voto. Después de 8 años, con todas las acciones que ha hecho y tantas barbaridades que ha dicho, esta frase se ha hecho famosa por lo cierta que es en parte. Pero quizás se podría ir incluso más allá, y no es que no pierde votos, sino que los gana. Es por eso que lo que hemos hecho es analizar en estos últimos 8 años cómo ha sido la evolución de la votación y la evolución en las encuestas, para ver si ciertamente el Trump de 2024 puede ser el más popular de todos los candidatos o de todas las versiones de Trump que hemos visto en los últimos años. Primero, en lo que se refiere a los votos, ¿no? En las elecciones presidenciales de 2020, vemos que sí, Trump perdió la elección, pero no la perdió porque perdiera la votación. La perdió porque Joe Biden logró movilizar a un electorado demócrata que se había quedado en su casa en el año 2016. Vemos que Trump sacó más de 11 millones de votos más con respecto a 2016, pero aún así perdió por muy poco. Ahora, si pasamos a las primarias republicanas, que ya podemos comparar también con votación de este año, vemos que Trump saca 17 millones de votos. Saca apenas 1 millón de votos menos que en 2018. Y eso cuando en 2018 era el único candidato que se presentaba a las primarias republicanas, y esta vez en cambio iba contra más de 5 rivales. Entonces, y en comparación vemos que tiene más de 3 millones de votos más que con respecto a las elecciones primarias de 2016. Ahora, pasando a lo que son las encuestas, todos estos datos son tomados de los agregados y de los promedios de encuestas de Real Clear Politics. Vemos primero lo que es la imagen a 2 semanas de las elecciones presidenciales. En 2016, 60% de la población tenía una imagen desfavorable de Donald Trump. En 2020, ese porcentaje bajó a 54%. Y para este año ha bajado a 52%. Es decir, sí, la imagen de Trump sigue siendo más negativa que positiva, pero la brecha se ha ido disminuyendo claramente, de menos 25 puntos porcentuales en 2016 a solo menos 7 este año. Con lo que es la intención de voto vemos algo similar. Si en 2016 la brecha a 2 semanas también de las elecciones entre Hillary Clinton y Donald Trump estaba en menos 5 puntos porcentuales, 5 puntos a favor Hillary Clinton, en 2020 la brecha estaba en menos 8,6 puntos porcentuales, es decir, a favor de Joe Biden. A 2 semanas de las elecciones vemos que este año la brecha está solamente a 0,9 puntos porcentuales a favor de Kamala Harris. E incluso en estos últimos días ya esa brecha ha desaparecido, y en el promedio de encuesta de Real Clear Politics, Trump está por primera vez por delante. Es decir, por primera vez en una elección presidencial, Trump estaría llegando por delante en el voto popular al día de la votación. Pero bueno, como vemos, hay datos que sí sugieren que ciertamente Trump estaría en uno de sus mejores momentos como candidato. ¿Y por qué ocurre esto, no? Primero que nada, porque Trump está conservando su base de votantes, la está movilizando, un poco como ha pasado en los últimos 8 años, pero ha tenido una mejora sustancial en 3 grupos principalmente. Primero es los jóvenes de la generación Z, que bueno, ya Flor habló de eso, entonces tampoco voy a detenerme mucho en eso, pero bueno, podemos ver que con respecto a los exit poll de 2020, la brecha entre Trump y Biden fue de menos 24 puntos porcentuales, es decir, la ventaja de Biden fue de 24 puntos porcentuales. Ahora, en las encuestas, la ventaja de Kamala apenas está en 17 puntos porcentuales. Y al final, en una votación muy cerrada, eso la podría perjudicar de manera importante. El siguiente grupo en el que Trump ha tenido avances muy importantes es entre los latinos, especialmente entre los hombres latinos y entre los hombres jóvenes latinos, pero no solamente se queda en los hombres latinos, al final ha tenido ganancias en todos los grupos de este segmento, ¿no? Vemos que, por ejemplo, ahora entre los hombres latinos, la elección está empatada a 47% de intención de voto entre cada candidato. Sigamos con el tema de los hombres afroamericanos, ahí también ha tenido una ganancia importante. ¿Significa esto que Trump va a ganar las elecciones? No necesariamente, y principalmente porque los hombres jóvenes son el grupo que menos vota, y esto lo podría perjudicar, porque en las encuestas en 2016 y 2020 Trump siempre estuvo subestimado, y eso genera un error entre los encuestadores que quizá ahora se quiera corregir. Y
lo puedan estar sobredimensionando. Y además que Harris ha tenido algunas ganancias entre las mujeres blancas y en un público que podría hacer neutralizar sus ventajas. Entonces, esa es la... Muy bien, bueno, hasta acá llegamos. Muchísimas gracias a todos y a todas. Estuvo espectacular, no sé, me encantó, la verdad que es interesantísimo. Y bueno, atentos ahora el martes a ver qué pasa y si se cumplen todas los vaticinios que dejamos aquí. Bueno, muchísimas gracias.